Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y en este video analizaremos los 5 equipos que fueron más beneficiados y los 5 que fueron más perjudicados por el sorteo del viernes pasado. Y vamos a empezar por aquellos a los que la suerte les sonrió y les dio un guiño para ayudarlos a meterse al menos en los octavos de final de esta copa. Y vamos a empezar por Palmeiras, el vigente campeón, que el año pasado, aunque algunos no lo recuerden, tuvo un grupo muy complicado, que lo jugó tan bien que lo hizo parecer fácil. Recordemos que compartía grupo con Defensa y Justicia, que le acababa de ganar la Recopa Sudamericana, y con Independiente del Valle, que en los últimos años es un equipo al que nadie le gusta enfrentar. También completaba el grupo Universitario, pero Palmeiras clasificó ganando 5 de los 6 partidos. Perdió un solo partido, que fue contra Defensa y Justicia como local, en una instancia en la que Palmeiras ya había clasificado y tenía puntaje perfecto. Fue el primer clasificado con 4 victorias en los primeros 4 partidos. Bueno, para este año le tocó un grupo más sencillo que el del año pasado, a priori. Veremos cómo lo resuelve el Verdao, porque enfrentará a Emelec del bombo 2, a Deportivo Táchira del bombo 3 y a Independiente Petrolero del bombo 4. ¿Qué podemos analizar rápidamente? En el bombo 2 obviamente no le podía tocar Corinthians, pero sí tal vez le podría haber tocado algo un poco más complicado. Se me viene a la cabeza, o al menos en mi opinión, Cerro Porteño o Vélez podrían haber sido equipos un poco más complicados de Emelec, o el mismo Independiente del Valle, aunque también quiero aclarar que para mí en el bombo 2 eran todos equipos bastante equilibrados. Tocara cual tocara no había demasiada diferencia. Me parece que Emelec es un equipo que en los últimos años no viene teniendo tan buenas Copas Libertadores. Es cierto que en 2019 superó la fase de grupos, pero le había tocado también una zona bastante sencilla. Así que creo que Palmeiras no se puede quejar de su rival del bombo 2, tampoco del bombo 3, en el que le podría haber tocado un colombiano o Colón de Santa Fe. Sabemos que los equipos colombianos no están en su mejor momento, pero sin dudas son más fuertes o más peligrosos que lo que vienen ofreciendo Venezuela y Perú. Sobre todo en esta Copa Libertadores, en la que los dos equipos venezolanos, Monagas y Deportivo Lara, hicieron una fase previa paupérrima. Y por último, el integrante del bombo 4, donde podría haber caído Olimpia, Estudiantes de La Plata, o un brasilero como América Mineiro para complicar un poco la zona, le terminó tocando Independiente Petrolero, un debutante absoluto que juega con altura pero no tanta como en La Paz, porque es un equipo de Sucre. Así que Palmeiras creo que en los 3 bombos tuvo alguno de los rivales deseables. Se le podría haber complicado mucho más de lo que le terminó saliendo, así que Palmeiras es uno de los grandes ganadores de este sorteo. Y vamos al segundo equipo beneficiado por este sorteo. No los estoy nombrando en orden, aunque voy a dejar al mejor para el final y quizás sorprenda a más de uno. El segundo equipo que voy a mencionar es Flamengo, que también tuvo un grupo en el que no se puede quejar de ninguno de los integrantes. En el bombo 2 le tocó Universidad Católica, en el bombo 3 le tocó Sporting Cristal y en el bombo 4 le tocó Talleres. Creo que para Flamengo, que viene teniendo muy buenos rendimientos en la Copa Libertadores, es un grupo por demás tranquilo. Venía de compartir grupo con 2 campeones como Vélez y Liga de Quito y un candidato a revelación que había sido Unión La Calera, y lo superó sin despeinarse. Así que imagino, al igual que con Palmeiras, que este año la tendrá aún más sencilla y sin dudas lo veremos en los octavos de final. ¿Qué podemos decir de sus rivales? Bueno, Universidad Católica, como mencionábamos en el caso anterior, forma parte de ese bombo 2 en el que todos los equipos son bastante parejos, pero luego en el bombo 3 le tocó un equipo peruano, Sporting Cristal. Recordemos que desde 2013 ningún equipo peruano pudo superar la fase de grupos. De hecho, no es común verlos ganar partidos. Y si ganan algún partido son contra equipos muy débiles, por ahí contra algún equipo chico de algún país que está haciendo sus primeras participaciones. Me sorprendió el triunfo de Universitario en la Libertadores pasada contra Independiente del Valle, pero no deja de ser un rival, Sporting Cristal, de lo más accesible de ese bombo 3. Y en el bombo 4 le tocó Talleres, que es una incógnita, porque el equipo argentino el año pasado había hecho una muy buena campaña, pero este año cambió de técnico, las cosas no funcionaron. Hoyos fue removido y llegó un técnico portugués que es Pedro Caixinha. A ver, si pensamos en técnicos portugueses, Abel Ferreira 2 veces y Jorge Jesús. Tendría que Talleres ser candidato al título porque vienen ganando la Copa 3 equipos con técnicos portugueses. Pero yendo a lo concreto y a lo real, es un plantel que todavía tiene que buscar una forma de juego. Y en ese mismo bombo le podría haber caído Estudiantes o Olimpia, que creo que para Flamengo igualmente Olimpia no es un rival a temer después de lo que fue la goleada doble en cuartos de final del año pasado. Pero a Flamengo le podría haber tocado algo más complicado. Se le dio una combinación similar a la de Palmeiras. En los 3 bombos le tocaron rivales de lo menos peligrosos para que la clasificación a octavos sea bastante posible, y más para equipos de la talla como Palmeiras y Flamengo. En tercer lugar voy a mencionar a River, que si por ahí uno mira ese grupo F,
no piensa que sea tan sencillo. Es cierto que no hay grupos sencillos y que siempre puede haber sorpresas, incluso en los de Palmeiras y Flamengo. Esto es fútbol y más allá de nombres o de historia los partidos se juegan, pero River tiene un grupo bastante accesible y voy a explicar por qué. Primero y principal porque era uno de los 4 equipos que podía enfrentar a Corinthians y obviamente se salvó de ese rival. Le tocó un brasileño que es Fortaleza. Creo que de los 3 brasileños que había dando vueltas en el resto de los bombos, que eran Corinthians, Fortaleza y Bragantino, Fortaleza era el más amistoso para recibir. A ver, ¿puede tranquilamente Fortaleza ganarle a River? Sí, pero creo que Bragantino viene de una muy buena Copa Sudamericana, ni hablar de Corinthians, es un equipo grande ya de Brasil, así que si había que recibir a un brasileño en el grupo, Fortaleza era el menos peor, por decir de una manera. Y después le tocó Alianza Lima, un equipo que viene con una racha negativa muy mala a lo largo de la Copa Libertadores, integra una liga de las más flojas en los últimos años, entonces en el bombo 3 le podría haber tocado Bragantino tal vez, o Deportes Tolima, que lo podían complicar un poco más. Y en el bombo 2 Colo-Colo, que es un campeón, pero que en los últimos años no ha demostrado grandes cosas en la Copa Libertadores. Sí consiguió llegar a cuartos de final en 2018, entonces si uno se queda con esa imagen, piensa que puede ser una buena Copa del Cacique, pero si por el contrario nos quedamos con lo que hizo en 2020, año en el que quedó último en un grupo muy parejo con Jorge Wilstermann, con Paranaense y con Peñarol, tendríamos que decir que River tiene un equipo bastante accesible en el bombo 2. Yo creo que Colo-Colo puede hacer una buena Copa. Como dije antes, en el bombo 2 no hay tanta diferencia, eran todos equipos bastante parejos. Evitó a Corinthians, que es lo más importante, evitó a Bragantino, que también podía ser un equipo brasileño que lo complique, y evitó en el bombo 4 a Olimpia y a Estudiantes, los grandes cucos de ese bombo final que son los que vienen de la fase previa. Entonces, creo que en menor medida que Flamengo y Palmeiras, y que los que voy a nombrar a continuación, River tiene uno de los grupos más accesibles o desde los equipos que más beneficiado fue por el sorteo. Pasamos al cuarto equipo y voy a elegir a The Strongest, el conjunto boliviano que viene de hacer una buena fase previa, que pudo revertir aquella serie contra Plaza Colonia en la que había perdido 2-0 como visitante y lo dio vuelta. Luego eliminó a Universidad Católica de Ecuador, otro equipo interesante en el continente, y fue a parar a un grupo donde no hay campeones: Caracas, Libertad y Atlético Paranaense. Recordando que The Strongest viene de la fase previa, le podían tocar rivales de cualquier país, incluso bolivianos, aunque esto estaba anulado porque tanto Always Ready como Independiente Petrolero estaban en el bombo 4 también. Pero bueno, le podrían haber tocado un montón de equipos complicados. Le vino Atlético Paranaense como cabeza de serie, que creo que junto con Nacional y Peñarol, si vamos a lo futbolístico en la actualidad, eran los más deseables por cualquier equipo de otro bombo. Pasando al bombo 2 le tocó Libertad, quizás acá un poco de lo complicado para The Strongest en esta fase de grupos. Y en el bombo 3 le tocó Caracas, un equipo venezolano que viene de hacer malas Copas Libertadores, hace muchísimo no clasifica a los octavos de final. Recordemos que en los últimos 10 años solo Deportivo Táchira en 2016 pudo clasificar en la fase de grupos. Así que imagino que si The Strongest planeaba un escenario en el que pudiera clasificar a octavos, era similar a lo que se terminó dando. Va a ser un grupo muy abierto, el único sin campeones en esta Copa Libertadores, y por eso me parece que es uno de los grandes favorecidos por el sorteo. Y llegamos al último equipo beneficiado, y acá les voy a nombrar al gran ganador del sorteo de la Copa Libertadores. Muchos se van a sorprender, pero no les quepan dudas de que Caracas Fútbol Club de Venezuela es el equipo más beneficiado por el sorteo de la Copa Libertadores 2022. ¿Por qué digo esto? Si nos ponemos a hacer cuentas, Caracas tenía un 94% de probabilidades de caer en un grupo con un campeón. Solo 6% de posibilidades, solo 6% de probabilidades de no tener ningún campeón en su grupo, y fíjense lo que se terminó dando. Para un equipo venezolano esto no quiere decir que vaya a clasificar ni que sea candidato. Estamos hablando de, entre todas las posibilidades que existían, cuál le terminó tocando. En el bombo de los cabezas de serie, Atlético Paranaense, lo mencionamos recién cuando hablábamos de The Strongest. En el segundo bombo le tocó Libertad de Paraguay, que a pesar de ser uno de los equipos quizás un poco más fuertes del segundo bombo, es un rival que Caracas ya conoce de la Libertadores 2020, y no tengo dudas de que va a aprovechar aquellos enfrentamientos, o al menos, más allá de que hayan cambiado los jugadores, la experiencia de ya haber enfrentado a ese rival hace poco. Y en el cuarto bombo le tocó The Strongest. Quizás acá le podría haber tocado algo más accesible si jugaba contra un boliviano sin tanta experiencia, o si jugaba tal vez contra Fortaleza o Talleres. Realmente ahí no sé cuál
cuál es peor o cuál es mejor para enfrentar, ¿no? Pero me parece que Caracas no se puede quejar absolutamente de nada porque evitó a todos los campeones. Había 7 campeones en el primer bombo, no le tocó ninguno. Había 3 campeones en el segundo bombo, no le tocó ninguno. Y había 2 campeones en el cuarto bombo y no le tocó ninguno. Así que Caracas de Venezuela, el gran beneficiado de este sorteo a mi gusto. Veremos para qué le da, ¿no? Si está para llegar a octavos de la Libertadores, si se tiene que conformar con Copa Sudamericana o si realmente mantiene el nivel de los equipos venezolanos en los últimos años y termina en el fondo del grupo B. Hasta acá era todo sonrisas, pero ahora toca de hablar de los 5 equipos a los que la suerte le jugó una mala pasada y no tienen un buen panorama, o quizás pueden clasificar, pero tendrán una copa complicada de acuerdo a las posibilidades que tenían. Y vamos a empezar por América Mineiro, el debutante que viene de eliminar a 2 equipos pesados como Guaraní de Paraguay y Barcelona, a ambos por penales. Ahora tendrá una prueba durísima, porque creo yo que en todos los bombos le tocó el peor equipo posible o uno de los peores. Si vamos a los cabezas de serie, Atlético Mineiro, candidato sin dudas a levantar esta copa. Te puede tocar Palmeiras, Flamengo, River, Boca, Atlético Mineiro. Cualquiera de los 5 es una terrible noticia, pero América Mineiro tendrá que hacerle frente. Es un equipo vecino, como ya dijimos en el último video. Veremos cómo se da ese duelo. Pero si pasamos a los otros bombos, también le tocaron equipos complicados. En el segundo bombo, Independiente del Valle, uno de los equipos más regulares de los últimos años en las copas internacionales y que ahora viene de salir campeón del fútbol ecuatoriano, así que la va a tener complicada América Mineiro. Y en el tercer bombo viene lo peor, porque donde había mitad de equipos que eran de Perú o Venezuela, le tocó un equipo de la otra mitad, y creo yo que de los más fuertes, que es Deportes Tolima, que viene de hacer grandes campañas en los últimos 3 campeonatos colombianos, incluyendo el actual. Así que América Mineiro va a tener una prueba de fuego. Viene de sacar a 2 equipos pesados, bueno, le caen 3 más. No con tanta historia si hablamos del caso de Independiente del Valle o Deportes Tolima, pero sí con una buena actualidad. Y ni hablar de Atlético Mineiro, que en los papeles todos creemos que será el gran ganador de cualquier grupo que juegue, así que veremos cómo puede hacer el Coelho para afrontar esta durísima fase de grupos. Son casi los mismos motivos los que me llevan a elegir a Deportes Tolima como uno de los equipos más perjudicados. Acabamos de hablar de Independiente del Valle, de Atlético Mineiro, y obviamente si nos centramos en Tolima se suma América Mineiro. Imagínate compartir grupo con 2 equipos brasileños en el contexto actual de la Copa Libertadores, en el que Brasil es amo y señor, que viene de tener 3 semifinalistas en Libertadores, 2 finalistas y 2 finalistas en Sudamericana, y América Mineiro, que es un equipo de la mitad para abajo en Brasil, viene de sacar a los mejores de Ecuador y de Paraguay. Esto habla del poderío que tiene Brasil en los últimos años, que es algo innegable, así que para Deportes Tolima una muy difícil zona con 2 equipos de Brasil, con Independiente del Valle, pero yo ya lo dije en mi video pasado que para mí va a ser la sorpresa. A pesar de tener un grupo muy difícil, veremos qué puede hacer el equipo de Ibagué en este grupo D de la Copa Libertadores. Y si hablamos de perjudicados, es imposible no mencionar a Deportivo Cali. Habíamos dicho en la previa del sorteo, cuando Boca y Corinthians cayeron juntos, nadie quería ir a ese grupo y Deportivo Cali fue el que salió sorteado en el bombo número 3. Así que para el equipo colombiano una muy mala noticia. También se suma Always Ready, que quizás pueda complicar en sus partidos de local, sobre todo basándonos en lo que fue su rendimiento en la Libertadores 2021. Pero me parece que Deportivo Cali, uno de los grandes perjudicados, principalmente por esto. Tiene a 2 campeones que vienen con un buen presente, Boca y Corinthians, que se proponen pelear esta Copa Libertadores. No es que son campeones que están a la deriva y que vienen de malos rendimientos, sino que tienen la obligación y, por supuesto, el entusiasmo de pelear hasta el final. No obstante, a los jugadores de Deportivo Cali les gustó integrar ese grupo. Obviamente el hambre de gloria existe y es un grupo donde yo creo que Deportivo Cali va a ir sin demasiada presión. No tenés nada que perder. Quedar eliminado en un grupo con Boca y Corinthians, teniendo en cuenta también la actualidad del fútbol colombiano, sería lo normal y nadie te va a matar. Pero por el contrario, llegás a clasificar en un grupo dejando afuera a Boca o a Corinthians y eso queda para la historia. Así que Deportivo Cali con un gran desafío por delante, que es el de superar un grupo muy complicado. Y para cerrar con los equipos más perjudicados, esta vez le tocó a los 2 grandes de Uruguay, Nacional y Peñarol, cabezas de serie de los 2 grupos de la muerte. Quizás uno hubiera pensado que un grupo de la muerte estaría encabezado por un candidatazo, y con esto me refiero a los 3 o 4 equipos que nombramos siempre, Flamengo, Palmeiras y demás.
Pero en este caso, a Peñarol y a Nacional les tocó la mala suerte de recibir equipos muy duros en sus grupos. Nacional con un brasileño y 2 argentinos, que a priori son los países más fuertes, más allá de que quizás Vélez y Estudiantes no sean lo mismo que Boca y River, y que Bragantino no sea lo mismo que Flamengo. Se entiende que para Nacional va a ser un grupo muy difícil. No le cayó ningún peruano, no le cayó ningún boliviano, que suelen ser los equipos que por ahí dejan más puntos en la fase de grupos. Los venezolanos tampoco, ni siquiera tiene la posibilidad de enfrentar a un equipo chileno con el que, por lo que vimos en los últimos años, han tenido rendimientos parejos, Chile y Uruguay, generalmente con ventaja para el equipo local. Pero no, nada de eso le pasó a Nacional. 2 equipos argentinos, los 2 campeones de América, al igual que el Bolso, y un equipo brasileño que se propone ser la revelación de esta copa, como lo es Red Bull Bragantino. Así que para Nacional, una zona muy complicada. Dentro de todo lo que le podía haber tocado, es una de las peores opciones, por eso lo incluimos en este grupo. Y por último, Peñarol, que encabeza la fiesta que tendrá ese grupo G con el clásico paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia. Ni hablar de que justamente Olimpia es un tricampeón de América. Peñarol y Olimpia jugaron la primera final de la Copa Libertadores. Viene muy envalentonado después de sacar a Fluminense y a Atlético Nacional, 2 equipos muy pesados en esta Copa Libertadores. Se los cargó a los 2 el franjeado paraguayo. Y Peñarol, que tendrá la dura tarea de meterse en esos 2 primeros puestos del grupo, cuando va a haber mucho en disputa por los equipos paraguayos y por Colón de Santa Fe, que me parece que es un equipo argentino que quizás no llega en su pico de rendimiento como el año pasado, pero a diferencia de Vélez o de Talleres, que están bastante bajos, Colón mantiene una buena base del plantel, cambió el técnico, pero igual está teniendo algunos buenos resultados, entonces no va a ser un rival fácil ni para Peñarol ni para los paraguayos. Como mencioné con Nacional, a Peñarol le podrían haber tocado equipos peruanos, equipos venezolanos, quizás algún chileno con el que esté más parejo, pero bueno, le tocaron equipos paraguayos. Hay que decir que Peñarol por ahí zafó de enfrentar a Corinthians, zafó de enfrentar a Estudiantes, que igualmente tener a Olimpia en el grupo y a Cerro Porteño, esa combinación es un cóctel explosivo y que a Peñarol le puede funcionar muy bien, porque creo que va a ser un grupo donde lo actitudinal y lo mental pese mucho más que lo futbolístico, o le puede salir mal justamente por esto que mencionamos, porque es un grupo muy complicado. Así que veremos qué puede hacer el Carbonero en esta Copa Libertadores. Llegamos al final de este video. Los 5 equipos más beneficiados por el sorteo: Palmeiras, Flamengo, River, The Strongest y Caracas. Los 5 más perjudicados son Deportivo Cali, Deportes Tolima, Nacional, Peñarol y América Mineiro. Espero que les haya gustado. Si no coinciden conmigo, quiero leer cuáles son para ustedes los equipos que más se vieron beneficiados o perjudicados por el bolillero que giró el viernes pasado en la sede de Conmebol, y ya veremos en unas semanas cómo se desarrolla esta fase de grupos.